Maussan Televisión. Buena televisión. Tenían cadáveres de la gente. Yo me quedé helado. Papá, el demonio. Yo escuchaba voces. Decían, vimos ovnis. Cuando vamos a la Real Academia Española y ponemos la palabra paranormal, nos va a explicar que se trata de hechos que no pueden ser explicados por la ciencia actual. Para muchos, hablar de paranormal es hablar de cosas ocultas, de secretos, de misterios, muchas veces relacionadas con el miedo, con el terror o con la curiosidad. De alguna manera, la gran mayoría ha tenido experiencias que no puede explicar, por más que mucha gente diga, yo no creo en lo paranormal, pero una vez me pasó que. Paco, hermano, gracias por estar acá. Un gusto estar contigo, hermano querido. ¿Qué pensás de lo paranormal? Pues mira, me conflictó un poco hablar de lo paranormal por mi propia experiencia de vida, ¿no? Creo que soy a lo mejor un hombre total y absolutamente incrédulo porque nunca me ha pasado, salvo algunas cosas que recuerdo de muy chico. Entonces, creo que finalmente el humo de la memoria de tantos años también te puede llevar a que tú quieras creer lo que tú quieras creer, ¿no? Y creo que eso es parte también de los recuerdos. Los recuerdos son tan propios que uno mismo los va forjando y al final tú tienes una realidad que para ti es totalmente cierta, aunque no haya sucedido así, pero esa es tu historia, ¿no? Y pues ¿quién puede controvertir tu historia? ¿Quién la puede debatir? Lo más cercano que he estado a lo paranormal, a esos fenómenos, como bien dice la Real Academia Española, es al comportamiento de algunos políticos mexicanos. Eso es lo más paranormal que he visto, de verdad, y parece broma, pero no. O sea, parece que están poseídos por algún demonio, o que de verdad hay cosas que no los puedes entender, y eso es lo más paranormal que me ha pasado. En la historia de mi vida te puedo decir que he tenido muchas pérdidas. Entonces yo esperaría que tuviera yo una puerta para lo paranormal, que tuviera yo un pasaporte para lo paranormal. He perdido 3 hermanos, 2 papás, un sobrino, gente muy cercana con los que he vivido, que viví todo el tiempo, que vivimos en la misma casa, y en la realidad de las cosas no me ha pasado hasta el día de hoy absolutamente nada. Revisaba, por ejemplo, mi aplicación de los vuelos con la línea en la que vuelo, nada más en el último, no revisé los otros por un ejercicio de tranquilidad, pero nada más en los últimos 6 meses llevo 58 vuelos. Oye, en los 58 vuelos, gracias a Dios, no creé lo paranormal, pero gracias a Dios, no me ha pasado ni he visto absolutamente nada que no tenga explicación. Entonces, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Me cuesta mucho trabajo aceptar que pueda existir algo paranormal, eso que no tenga explicación, cuando no me ha sucedido nunca, ¿no? O sea, vos necesitas que te pase para empezar a crear, pensás. Sí, soy un poco como Santo Tomás. Sí, en eso pensaba. Sí, o sea, soy un poco como Santo Tomás. No quiero meter la mano en la llaga, y la verdad es que al momento sí me gustaría que me pasara incluso, pero quizá para volver a lo mismo, para volver un poquito a mi historia, me gustaría explicarte un poco lo que pasó antes. Me encantaría. Porque la magia se va perdiendo, ¿no? Cuando tú empiezas a conocer al mago y los trucos que tiene, la magia se va perdiendo. Y empiezas a ser escéptico, ¿no? Y eso es muy lógico, y es parte del desengaño normal que tienes cuando eres un niño y cuando vas creciendo. 2 de mis hermanos que me tocó acompañarlos mucho dentro de todo su proceso, ellos tuvieron distrofia muscular progresiva, una enfermedad que en aquel entonces, te estoy hablando, al primero se la deben de haber descubierto hace 45 años quizá, más o menos, no se sabía qué era, ¿no? Y la ciencia en ese momento lo que te explicaba era que era un virus que le afectaba el corazón. Y entonces le pusieron un marcapaso, una operación de caballo. Se lo puso un tipo aquí en México, que era, se supone que un cardiólogo muy reputado, hizo una porquería, entonces se tuvo que ir a Houston, le tuvieron que cambiar el marcapaso y ponerle otro. Durante todo este tiempo, en ese momento en particular, la magia venía de pedirle a Dios que no se muriera, ¿no? Claro. Eso fue lo primero. La esperanza. Y eso no pasó.
¿no? O sea, hubo ahí un evento en donde se le fue un coágulo al cerebro, que es prácticamente tenía muerte cerebral y el día siguiente estaba bien, y el doctor estaba muy impresionado, muy emocionado incluso, y que él te decía, bueno, es que esto no me había tocado en toda mi carrera, y es más, te puedo decir que en este hospital nunca había pasado que alguien se recuperara de un coágulo en el cerebro. Y eso sucedió. A lo mejor eso es lo que yo recuerdo, ¿no? No lo sé si fue así, no lo sé si fue tan dramático como yo lo recuerdo, y que de un día para el otro nos lo pudimos traer a México, etcétera, porque además de todo fue un 23 de diciembre, eso me acuerdo perfecto. Entonces, eso no lo sé, ¿no? Porque hay ya mucha bruma alrededor de ese recuerdo. Y finalmente eso no sucedió, la magia no se dio, no hubo el milagro, no hubo salvación. Y después empieza mi otro hermano. Como de alguna forma él mismo vio que la magia no se dio en la fe, entonces empezó a recurrir a otro tipo de magias. Y fuimos desde la punta del cerro de La Silla, en Monterrey, a las cavernas de un cuate que curaba con piedras. Tú debes de conocer la historia de Jacobo Greenberg y esta mujer de Pachita, sí. Que operaba con las manos y tal. Pues un cuate en el Estado de México también, un lugar recóndito, que operaba con las manos y había sacado el mal y una masa sanguinolienta y total que seguía malo. Después encontramos a un cuate en León que movía energías y pues era ya más parecido a un mago porque movía objetos. Descubrimos en ese momento por su punto de vista, no su punto de vista, sino por sus dones, que mi cuñada estaba embarazada de Ricky, y supimos cuánto iba a pesar, más o menos le dio, que era niño, también digo, estás en un 50%, ¿no? Es cuando le apuestas a rojo o negros de Las Vegas, que como vengo de ahí, pues estás a un 50%, no es que seas mago, sí. ¿No? Pero toda esa magia también sucedió. En ese inter, la ciencia fue avanzando, y en ese inter también fue una revisión a Houston después, unos 10 años después de que le fue detectado, y el doctor le dijo, mira, no se sabía qué era, hoy sí sabemos qué es, tienes distrofia muscular, eso era agosto y te mueres en diciembre. Y se murió el 10 de diciembre, para no ir más lejos, ¿no? Entonces, tampoco la magia por la magia sucedió. Entonces, después también mi papá, mi mamá, mi sobrino de lo mismo, y te das cuenta que ni la ciencia, ni la magia, ni nada. Nadie. Entonces, a lo mejor que la física y la física cuántica tengan desacuerdos entre sí mismos, en mi historia de vida a lo mejor me queda guango, pues. Claro. ¿No? Porque es parte de la historia de vida, es parte de lo que estás acostumbrado, ¿no? Y es parte también de un desapego a veces a muchas cosas. Entonces, esa es la explicación. Ahora, platicar con gente que tiene puntos de vista tan sustentados como el tuyo es una cosa muy distinta, ¿no? Que platicar con alguien que también es un porrista, un adorador de las teorías de la conspiración o de las teorías de lo paranormal. Son dos cosas muy diferentes. ¿Y cómo te llevas con Dios? Pues tenemos una relación muy tirante, ¿no? ¿Pero crees? Sí creo que tiene que haber un ser supremo, pero también creo que ha abandonado mucho, ¿no? Sus propios postulados. Es que ahí también tengo que ir a lo anterior, ¿no? Yo estudié con los legionarios de Cristo, entonces ellos me enseñaron un Dios que el mismo tipo que los fundó se violó a la mitad de los que eran seminaristas y a otra parte importante de los propios alumnos, y ellos fueron los que me enseñaron a Dios. Y ellos fueron los que me enseñaron a Dios con un asunto verdaderamente macabro, por así decirlo, porque su forma de enseñarte a Dios era a través del miedo, ¿no? Del infierno, de los pecados. Entonces, la relación con Dios, incluso ellos mismos, cuando empiezan a salir las cosas, pues la empiezan a fracturar, ¿no? Entonces, mi relación con Dios a veces es tirante, ¿no? A veces es ese Dios bombero, ¿no? Ayúdame que me estoy quemando, pero creo que sí, tiene que haber un ser que hizo que todo esto sea tan maravilloso. Perfecto, vamos a un corte y seguimos. Va. Continuamos. Maussan Televisión. Buena televisión. Regresamos.
Paco, recién me decías que de alguna manera tenés un conflicto con lo que llamas magia, ¿no? Que con lo que contás de tu historia es como bastante claro y entendible y lógico y tiene un punto de razón en gran parte de la gente, ¿no? En esta, vamos a decirle, no sé si decirle síndrome de Santo Tomás, pero me gusta cómo suena. Sí, sí, me parece. Lo asumo. Pero también recién decías que tenías algunas cosas que te sucedieron en el pasado y que no has logrado darle explicación. Mira, básicamente es lo que te contaba, ¿no? Mi hermano estaba en el hospital en el Park Plaza en Houston. El doctor no había llegado mi otro hermano, que él sí hablaba inglés, que era más grande, me llevaba 11 años, y el doctor le quería explicar a mi mamá que a mi hermano le había dado un coágulo al cerebro y que tenía prácticamente muerte cerebral y que había que esperar nada más algunas horas para que ya dejara de funcionar las demás partes de su cuerpo. Yo se lo traté de explicar, después llegó mi hermano, le explicó ya con mucha acuciosidad, incluso hablamos a México, hablamos a la línea aérea para que nos explicaran cómo se daba la repatriación de un cuerpo, le avisamos a mi papá aquí en México, pues bueno, y allá como son muy fríos te mandan a dormir a tu casa, ¿no? No, es que, mi mamá es que yo me quiero quedar con él, no señor, aquí no se puede quedar, punto, y se va a morir y punto, eso es lo que le decían. Y al día siguiente cuando regresamos estaba mi hermano sentado desayunando unos hot cakes, viendo la televisión y perfectamente con algunos rastros de problema en el habla, pero absolutamente nada más. El doctor estaba muy emocionado, el doctor decía que no había, él en su historia profesional no había conocido un caso así y que en el hospital tampoco nunca había habido un caso así y que además de todo nos lo podíamos llevar si queríamos en ese momento porque estaba perfecto. Entonces, eso es como lo recuerdo, pero te estoy hablando que estoy recordando algo de hace, pues qué te digo, si tengo 53, yo creo que es hace unos 45 años quizá, ¿no? Eso es más o menos lo que tengo. Ahora, de todos los participantes en eso, ya no queda ninguno, entonces claro, no es que pueda yo preguntar qué fue lo que pasó, ¿no? Si es que estaba así. Así lo recuerdo, así recuerdo también que lo contaba mi mamá, y eso es algo que sí sería inexplicable, ¿no? Los milagros en la ciencia, en la medicina suceden, sí, yo supongo que sí suceden. Hay casos también difíciles de explicar de muchas cosas. A ver, aquí no hubo ninguna intervención, no hubo nada que te podría decir que se le puso la estampita de San Charbel, que en ese momento no estaba de moda, ¿no? En ese momento estaba San Judas Tadeo, que yo la iglesia de San Hipólito, yo creo que la conozco mejor que el párroco, porque íbamos todos los domingos a ver si se curaba alguno de mis hermanos. Claro. Entonces, pues bueno, eso es lo que recuerdo y eso es lo que sucedió en aquella ocasión. Que no te podría dar más contexto, pues no podría porque pasó hace mucho tiempo y como te digo, los protagonistas de la historia ya ninguno está. Pero sí, eso es lo que recuerdo como el asunto más paranormal que me pasó, más inexplicable. ¿Y qué te pasa con todo lo que contaste con la muerte? ¿Qué pensás que hay más allá de la muerte? No lo sé, yo creo que es una de mis dudas más fuertes. E incluso cuando tú estás en un colegio católico y que todo el andamiaje que te da esperanza para la vida, es la recompensa de que vas a ir al cielo y vas a ver a tus muertos. O sea, esa es toda la recompensa que te dan. Y si no, te vas a ir al infierno. Y es además de todo un método de control un poco macabro, ¿no? Es muy macabro, ¿no? Entonces, porque además de todo, los que tienen el monopolio de la salvación son esos cabrones, ¿no? Que son los que violaron y todo, y son los que tienen el monopolio. O sea, quieres salvarte, te tienes que confesar. ¿Y con quién te tienes que confesar? Conmigo, ¿no? Y si no lo haces, entonces no te vas a salvar. Y todo ese andamiaje para ver los seres que están vivos y te están esperando en un lugar mejor, tiene que ver con ese sistema de castigo y recompensa. Entonces, es complicado y es muy complejo. Yo siempre en ese momento creía, bueno, es que no pasa nada con que alguien se muera, porque después nos vamos a reencontrar todos. Pero no sé, yo lo que esperaba en todo este tiempo es que a lo mejor en estos años que te estoy hablando, y mi hermano Mauricio debe haberse muerto hace 42 años, pues aunque sea un telegrama, ¿no? Aunque sea un mensaje de texto, una llamada, y no ha pasado absolutamente nada de eso desde esa primera muerte hasta la última. Entonces,
pues te hace dudar, ¿no? Y sobre todo te hace dudar de que sea cierto eso que te inculcaron o que te enseñaron o que quisieron venderte, pues un grupo de personajes que son todo menos personas que puedan alimentar tu fe y alimentar tu santidad y alimentar tu tranquilidad. Y después, si te vas más allá, ¿no? Cuando, para mí, por ejemplo, Juan Pablo II me parecía un personaje maravilloso, y cuando ves las ligas que tenía con Maciel, dices, madre de Dios, ¿no? O sea, te hace de verdad que todo lo que tienes perfectamente formado en una pirámide se empiece a resquebrajar, ¿no? Porque pues, es parte del resultado de ellos mismos. Y si te corres de esa pirámide y de esa educación, y te vuelvo a hacer la misma pregunta de qué pensás de la muerte o qué intuís saliendo de la mirada católica, hablando desde Paco. La lógica y la ciencia me dicen que la muerte es el término de la vida y que no hay más. La esperanza me dice que ojalá que haya algo más, ¿no? Porque incluso no solo por las propias personas a las que quieres y te gustaría que estuviera en otro lugar, sino por ti mismo, por tu propia existencia, porque dices, oye, 80 años y ya, y te vas al cuerno y ya no hay nada más. O sea, hay una cosa que está alimentada por el que quiero, ¿no? Por esa fe que va más allá, a lo mejor de un ser supremo, sino por esa fe de la propia, preservar tu propia existencia, ¿no? Pero a mí la realidad, la lógica e incluso la ciencia te dicen, pues no hay mucho más, ¿no? La ciencia no dice que no hay mucho más. La ciencia dice que no sabe. Pues yo tampoco sé, ¿no? O sea, yo digo lo mismo que la ciencia, yo tampoco sé, me encantaría saber, ¿no? Pero en ese sentido hay cosas interesantes. La ciencia no puede definir el alma, por ejemplo. ¿Hay alma? Pues yo supongo que sí, ¿no? Porque creo que el alma y sus manifestaciones creo que tienen que ver un poco, ¿no? en la bondad o no bondad de las personas. Creo que va mucho más allá de sustancias químicas en el cerebro para que uno sea un hijo de su madre y para que otro no, y para que haya gente buena que quiere ayudar y gente no. Creo que va un poco más allá, ¿no? Está esto de, ¿cuántos son? ¿52 gramos? 72. 72 gramos. No, 17 gramos, perdón. 17 gramos, bueno. Que finalmente no sé si sea la rigidez que se pierde del cuerpo en ese momento, no sé, pero eso sí quiero pensar que hay algo, ¿no? No puedo entender que haya personas que sean tan intrínsecamente malas nada más porque una sustancia del cerebro les falló o porque las neuronas estaban mal conectadas, porque creo que sí hay gente que tiene una maldad verdaderamente que va más allá de la ciencia, ¿no? Sí. Que dices, oye, este tipo sí es malo, ¿no? Y no estoy hablando nada más de un asesino serial, no estoy hablando nada más de una persona mala en sí mismo, sino gente mala, ¿no? Que a veces está en momentos pues que pueden ser muy importantes, incluso para países. O sea, ¿cuál es la explicación de un Hitler, de un Gaddafi, de toda esa bola de locos que han pululado por el mundo? De un Saddam Hussein, una gran cantidad que me faltaría programa para estarlos mencionando, ¿no? Sí, también podemos ir al otro lado, ¿no? De genios o de gente que no entendemos de dónde sacó los conocimientos, como podría ser un Da Vinci o un Tesla o un... Sí, un Einstein. O un Einstein. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque ahí sí creo que es muy complicado ponerlo en un corral de la normalidad, ¿no? Creo que ahí sí son los primeros visos que puedo decirte algo más hay por ahí. Es interesante, el algo más hay por ahí. Vamos a ir a un corte y seguimos con... Quiero seguir profundizando con la cuestión del más allá y después me quiero meter en lo que hablabas de los aviones. Ya está, adelante. Continuamos. San Televisión, buena televisión. Regresamos. Paco, gracias por estar. Y la entrevista y la charla se está dando de una manera muy interesante. Me gusta tu planteo, me gusta tu mirada y vamos a seguir hablando del síndrome de Santo Tomás sin dudas. Me encanta también ese concepto.
Y me contaste todas estas tragedias. Y me contaste que no tuviste ni un telegrama, ni un mensaje, ni un nada. ¿Lo buscaste? No, porque no creo que... Yo creo que cuando una persona se quiere comunicar contigo hay muchas formas, ¿no? Yo supongo que si estás en un plano tan importante, habrá muchas más formas, ¿no?, de poderse comunicar. No lo he buscado y tampoco creo que me interese mucho buscarlo. No sé por qué, pero si no he visto... A ver, si hubiera tenido algún indicio pequeño, entonces a lo mejor diría, pues hay que buscarlo, pero es como cuando cortas con la novia, ¿no? Si ni siquiera miró tu historia de Instagram. Sí, un poco, ¿no? ¿Y hay algo de miedo en eso? Pues yo creo que el miedo es que no haya. El miedo es comprobar quizá que no exista nada. Levantar el teléfono y que no haya nada del otro lado. Sí, quizá ese es el miedo. Porque todavía al final, ¿no?, por lo menos por toda la formación, o sea, es casi un poco la cultura machista que tenemos en este país, pero incluso por toda la formación tenemos una cultura muy católica, por todo lo que te inculcaron durante 20 años de educación, pues dices, bueno, a lo mejor sí hay algo, ¿no? Pero quizá dices, no, ¿para qué lo compruebo? Mejor me quedo así, y estás más tranquilo. Sos periodista, haces preguntas, buscas respuestas. Sí. ¿Cómo te llevas con la no respuesta? Que es un poco lo que, desde mi punto de vista, yo lo sabes muy bien, que planteo en este tipo de temas y en los misterios. Hay gente que sí da respuesta, yo trato de quedarme con las preguntas. Fíjate que he aprendido en el periodismo algo, y lo aprendí muy al principio de mi carrera, una entrevista que le hice al papá de Luis Donaldo Colosio, a don Luis Colosio. Don Luis Colosio Murrieta. Y yo le hice muchas preguntas al respecto de la muerte de su hijo. Y en muchas, el silencio, la no respuesta, fue la mejor respuesta que me dio en toda la entrevista. Entonces he aprendido que la no respuesta a veces es la mejor respuesta, o el silencio es la mejor respuesta. Cuando una persona no quiere, no puede, o no tiene que contestar, quizá te está diciendo mucho más de lo que tú querías, o de lo que tú pretendías y del alcance de la pregunta que le estabas haciendo. ¿Te ha tocado cubrir casos que no han tenido explicación y que no has podido darle explicación? No que yo recuerde. Digo, quizá todo lo que tiene que ver con los temblores, ¿no? Y cómo una persona tiene la fortaleza de resistir, ¿no?, durante tanto tiempo debajo de los escombros. Creo que eso es una de las cosas más importantes. Digo, no me tocó cubrirlo, pero me acuerdo mucho de los bebés del Hospital Juárez, por ejemplo, del temblor de 1989 aquí en México, que fue impresionante. Pero no, la verdad es que no. Que te puede decir que no hay explicación, que no quieran que haya explicación, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿no? Pero no que recuerde. Y lo que decías al principio, medio mordazmente, pero te lo pregunto desde otro punto de vista de la posesión, o volviendo al tema del mal de lo que hablabas de los políticos. ¿Podemos analizarlo o meternos en eso? Fíjate que eso es algo que yo creo que una de las películas que más me llamó la atención desde siempre fue El Exorcista. Ajá. Es la única película que le tengo miedo de verdad, o sea, le tuve miedo de verdad, porque sí creo en la existencia de un mal que va más allá. O sea, porque sí, te digo, las manifestaciones reales del mal en los seres humanos, me parece que sí van más allá de lo que yo entiendo como un ser humano, que puede tener intereses, que puede tener explicaciones su conducta. O sea, yo entiendo las historias particulares de cada uno, pero ya cuando se salen de un parámetro, entonces digo, algo mal, una locura hay aquí adentro. Me interesó mucho porque conocí algún día, después de esta película El Exorcista, conocí a uno de los exorcizadores oficiales del Vaticano. Uno de ellos era legionario de Cristo. No sé si esto tenga explicación, era un hombre que calzaba el número 14, tenía unos pies impresionantes, unas manos impresionantes, y él te enseñaba fotografías de joven y que ese crecimiento había sido un crecimiento anormal, según esto por los encuentros o los acercamientos que había tenido con las diferentes manifestaciones del diablo y sus
demonios. Entonces eso me llamó mucho la atención, leí un poco sobre eso, y hay algunas películas que tienen algunas situaciones muy interesantes. Pero te reitero, a veces cuando tienes algo como eso, que puede ser muy real, que puede atacar real alguna manifestación del mal, en la misma institución que tiene el Banco Ambrosiano, ¿no? Entonces dices, híjole, otra vez me cuesta mucho trabajo creerlo, y lo dejo más en mi asunto, lo pongo en el asunto de la diversión, más de la investigación, ¿no? Claro, no, es que es cierto y es lógico lo que decís. A mí me tocó entrevistar a muchos exorcistas, participar en muchos eventos que son extraños, que muchos psicólogos o psiquiatras te hablan de que podrían ser bipolaridad o alguna enfermedad, alguna esquizofrenia, alguna cuestión así, pero por otro lado hay elementos de los posesos que los propios psiquiatras te dicen que es imposible que suceda, porque por ejemplo ha ocurrido muchísimas veces que salen 2 o 3 voces de la misma persona. Y eso no es una personalidad múltiple, porque no es que aparece una y otra, sino que están apareciendo constantemente. Pero lo más loco que me pasó a mí con un exorcista fue que me dijo, mira, yo no tengo ni idea si es una enfermedad mental, pero yo hago el exorcismo y se curan. Sí, claro. Y es bastante extraño, y es separar un poco, yo por eso te decía de separar un poco lo que es la institución en su momento de estas cosas que de hecho no solo ocurren en la Iglesia Católica, porque lo tenemos en todas las religiones, tanto los demonios como el exorcismo. Sí, a mí me parece que el mal es concomitante a la propia humanidad, o sea, el mal es concomitante al propio hombre, pero ¿cuáles son esos límites del mal, ¿no? Y creo que sí, hay cosas en ese sentido en los que sí, y como te lo he dicho durante toda la entrevista, que creo que es en lo único que podría yo ceder y decir, ¿sabes qué? Esto, para mí no tiene una explicación de que haya tal grado de maldad, ¿no? O sea, cosas que hemos platicado tú y yo, ¿no? El caníbal de Atizapán, sí. Un hombre que puede haber sido capaz de hacer lo que hizo, o sea, no lo puedes entender. No puedes entender, digo, y en México, que además de todo tenemos una larga lista de asesinos seriales, nada más que aquí no nos gusta clasificarlos como los clasifican en Estados Unidos, es distinto, ¿no? Somos mucho más lentos, pero hay cosas que no los puedes entender. Algunos que tienen, por supuesto, una enfermedad mental, es innegable, pero otros que tienen, a ver, este tipo, el de Atizapán, no tiene ninguna enfermedad mental, o sea, está diagnosticado con una alta peligrosidad, pero sin ningún tipo de enfermedad mental. O sea, el otro día estaba escuchando una entrevista con la psicóloga que lo evaluó. Decía, a ver, yo no puedo decir, el tipo es malo, punto. Sí. Es un tipo malo. ¿Y qué es la maldad entonces? Pues, ¿qué es la maldad? La maldad es, finalmente, yo creo que es una falta, primero empieza con una falta de empatía, segundo, tiene también una raíz de egoísmo impresionante, y creo que por ahí va subiendo, ¿no? Y ya obviamente, cuando una persona tiene una ambición desmedida, etcétera, cuando una persona también, obviamente creo que tienes que distinguir la maldad que se da en función de la avaricia, de esa misma avaricia que te lleva al consumo de sustancias, que te lleva ya a un actuar en donde no hay responsabilidad de tus actos, ¿no? Que eso es una maldad muy humana, ¿no? Muy explicable, a la maldad inexplicable, ¿no? Que puede llegar a surgir en personajes que, lejos de tener conciencia o no, de verdad han causado millones de muertes. Es muy interesante. Vamos a ir a un corte y vamos a hablar de los aviones. Me parece. Continuamos. Regresamos. Paco, gracias por estar acá, gracias por estos análisis. Creo que es interesante y nos quedamos mucho con todo este análisis de la maldad y de qué es la maldad y a dónde vamos. Al principio me decías que este año no, el año pasado tomaste 58 aviones. En los últimos 6 meses. Y nunca viste nada. No. ¿Qué buscas?
No, es que cuando te dicen de los ovnis es que hay que ver al cielo, pues yo me la pasé en el cielo 58 veces y no vi absolutamente nada, ¿no? He hablado con algunos amigos pilotos, la mayoría me dicen que jamás tuvieron ningún tipo de capitanes de Aeroméxico de toda la vida, que jamás tuvieron ningún tipo de situación anormal. A ver, eso no quiere decir que no pase, o que no exista. Eso quiere decir que a ellos no les pasó. Claro. Pero si fuera algo tan generalizado, si fuera algo tan... Creo que habría más testimonios vivos, más imágenes incontrovertibles. Yo, como te digo, el síndrome de Santo Tomás, o sea, yo quiero tener el platillo aquí, agarrarlo. Sí, una entrevista con él. Yo quiero agarrarlo aquí, quiero agarrar a E.T. y agarrar el dedo, ¿no? O sea. Es interesante lo que decís. Hay una conclusión, que es la conclusión que termina con el proyecto Blue Book, que es el proyecto, por lo menos público al día de hoy, más importante de investigación del fenómeno OVNI, que lo hace la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante 2 décadas y que investiga casi 13.000 casos, en el cual solo dice que hay un 5% de casos que no tienen explicación. O sea, de esos 13.000 casos, ellos fueron 701 casos que no supieron qué eran. O sea, como primer punto estás hablando de un 5% de eventos o fenómenos que se ven en el cielo que verdaderamente no tienen explicación. Lo hemos visto, me has invitado a hablar del tema en el noticiero, lo hemos cubierto. ¿Qué te pasa cuando ves a la Fuerza Aérea de Estados Unidos o al Pentágono diciendo no sabemos qué es esto, como está ocurriendo en estos días? Mira, me pasa que también creo que cada uno tiene sus intereses, ¿no? Y esos intereses pueden estar manejados de muchas formas. Y creo que, además de todo, el asunto de la información que revela los Estados Unidos y la información que está clasificada, etcétera, es un asunto que ha caído mucho, desgraciadamente, en la ficción, ¿no? Y que ha servido para muchos guiones de Hollywood. Y es a veces difícil el poder separarlo y el poder hablar de cuáles son los resultados muy profesionales de esto. A mí me parece que al gobierno de Estados Unidos no le conviene de ninguna forma negar eso, porque tiene además de todo una fuente de explicación para muchísimas cosas. Un gobierno, por supuesto, deshonesto como cualquiera, ¿no? O quizá como mucho más que cualquiera. Entonces, yo siempre he creído que si hubiera realmente algún caso real en el cual pudieran tener pruebas, se podría poner sobre la mesa y con pruebas fehacientes. Vuelvo a lo mismo. O sea, hoy en día el hablar de casos que no tienen explicación, pues entonces aquí está el caso, aquí lo estás viendo, esto fue lo que sucedió, a ver, cuéntenme qué pasó. Pero ahora lo que vemos son, he visto algunos videos, la mayoría con mala calidad, algunas comunicaciones también entre los propios pilotos, también en donde no me parece que sea una prueba fehaciente. Yo reitero, a partir de ahora, quizá, de que tenemos tales formas de podernos comunicar, tales formas de poder tener testimonios de todo lo que pueda pasar. Entonces, a partir de ahora sí estoy esperando que el síndrome de Santo Tomás me lo quiten y espero que así sea. Digo, me parece demasiado limitado y demasiado aburrido, ¿no? El comprobar mi tesis, pero no tengo otra opción. No tienes opción. Sí. Sí, yo entiendo lo que decís, pero por ejemplo, constantemente Estados Unidos desclasifica investigaciones ovnis, que son muy extrañas, como acabas de decir, porque dicen, fuimos a investigar tal caso que vieron una luz, y ese documento, así tal cual, y termina en vieron una luz, fue secreto 20, 30, 40 años, y era algo que era seguridad nacional y no se podía decir que investigaron eso, y las conclusiones que muestran son extrañísimas. ¿Por qué hay elementos clasificados? Porque de alguna manera vos empezabas hablando diciendo me corro de la conspiración y está bien, pero de alguna manera... A ver, le veo dos explicaciones. Sí. Primera, o quieren proteger a la gente de algo muy complicado, de algo muy complejo, o la otra, quieren seguir manteniendo una mentira para poderla utilizar. O sea, me queda perfectamente claro. No tengo elementos para poderte decir es una o es la otra. Bien. ¿No? O sea, claro que puede haber, a lo mejor, oye, ¿sabes qué? Es una cuestión tan compleja que no queremos asustar a la gente porque no van a tener ni siquiera la capacidad de comprender lo que está pasando. Lo entiendo.
puede ser. Y por el otro lado también puede ser, oye, ¿sabes qué? Que sigan temiendo a la luz, porque entonces eso es también, es lo mismo de yo te voy a confesar, ¿sí? Yo te voy a perdonar para que puedas entrar al cielo, no te preocupes, yo te voy a proteger, yo sé que es esta luz, yo tengo los documentos clasificados y no te lo digo porque te estoy cuidando. Es parte también de lo mismo, o sea, pueden ser las dos cosas, pero... Es lo que te iba a decir, en realidad no tiene que ser una de las dos solas tampoco. No, puede ser las dos también, ¿no? Pero no tengo elementos para decirte Claro. porque no los tenemos. No, creo que ni tú, No, que, no que tengo tienes ninguno. mucho más conocimiento, mucha más profundidad en la investigación que yo, pero entonces... Vos sabés, yo solo tengo preguntas, no tengo una sola confirmación de nada. Yo también, muchas, sí, pero... Pero por otro lado yo te noto como muy permeable a escuchar o analizar lo paranormal. ¿Por qué? Sí. Porque creo que finalmente cuando estás analizando la dimensión del universo, la dimensión del mundo, la dimensión en cómo algo así se convirtió en un ser pensante que puede construir cosas maravillosas, incluso que no sé si estemos en la puerta de la autodestrucción de todas esas cosas que construimos como la inteligencia artificial, me parece que algo fantástico tuvo que haber sucedido. Pero todavía no he visto realmente desde mi óptica algo que me explique que eso no tenga una evolución natural, ¿no? Pero por supuesto, y además de todo, cuando escucho esas explicaciones y cuando escucho esas historias de personas a las que respeto como tú, que son personas no solo inteligentes, sino personas además de todo educadas, instruidas, con una cultura muy vasta, entonces digo, a ver, esto merece respeto, hay que escuchar y hay que buscar, ¿no? Entre todos en dónde puede estar esa conexión, en dónde puede estar ese puente, ¿no? Digo, a ver, hay cosas que veo y que digo que no tienen explicación. Todo lo que pasa en Perú, y me tocó estar en Machu Picchu, no puedes entender cómo construyeron todo eso, cómo en la cima de una montaña hay una especie de granero que es un congelador al mismo tiempo y que está perfectamente orientado para que en una época del año sirva para estar congelando granos, y no puedes entender cómo también unas personas pueden haber hecho diseños como es Nazca sin haberlos visto desde arriba. No puedes entender Stonehenge, por ejemplo, esos monolitos, no puedes entender los moais en la isla de Pascua, no puedes entender muchísimas cosas, no puedes entender las pirámides de Egipto, incluso algunos aspectos de las pirámides de nuestro país son difíciles de entender. Bueno, de hecho, Teotihuacán es la ciudad más grande de la historia de la humanidad, con una perfección absoluta que no hay nada antes ni después, por muchos miles de años. Estoy de acuerdo. Entonces, la verdad es que cuando tienes todo eso, es muy complejo, ¿no? El decir no pasó, no hay. O sea, creo que algo tiene que haber sucedido, creo que algo tiene que sin duda haber detrás, creo que puede haber algo verdaderamente inexplicable o que tenga una explicación que está mucho más allá de lo que nosotros conocemos. Pero hasta el momento soy tan escéptico porque no me ha pasado ni lo he visto, ¿no? Y creo que hoy en día tenemos tal cantidad de elementos en donde puede haber registros, en donde puede haber detecciones, en donde ya no es como antes, es que yo lo vi pasar, es que a mí me sucedió. Hoy en día todo lo que te sucede es prácticamente público, ¿no? Porque tienes una cantidad de divisas que puedes utilizar para grabar y para obtener información, que eso sí me cuesta todavía un poco más de trabajo el día de hoy, que no tengamos una confirmación, por lo menos una confirmación para mi escepticismo, no para el de los demás. Totalmente. Sí. Hay dos cosas que decías que a mí me gustan, o sea, cuando hablabas del ser humano y de la inteligencia, el planeta tiene aproximadamente, si no me falla la memoria, 4.500 millones de años de vida, 7.000 millones de años de planeta y 4.500 de vida dentro del planeta, y en esos 4.500 no hay nada que haya evolucionado como nosotros. Hoy por hoy podemos hablar que la única vida que conocemos científicamente es la del planeta. Hay vidas muy diferentes y sin embargo en toda esa vida no hemos encontrado ni un solo rastro de algo similar a nosotros. Eso es raro. Sí, es muy raro, por supuesto que es muy raro. Pero también tú estabas hablando de 4.500 millones de años. Y a lo mejor es una simpleza lo que te voy a decir, pero estaba viendo la película de Beetlejuice el otro día, ¿no? Sí. Y cuando decía, no, es que ustedes se van a quedar aquí 125 años, ¿no? Oye, pero es que es muchísimo tiempo, pero están muertos. O sea, eso es el quitarle un poquito el sentido al tiempo.
Cuando estás hablando de la vida que tenemos como seres humanos, que si nos va bien tendremos 80, 90 años, ¿no? Y cuando eso lo pones en el marco de 4.500 millones de años, No existe. entonces dices, bueno, todo, y si tú ves también la capacidad que tienen las cosas vivas de evolucionar, en un corto periodo de tiempo también te pones a pensar, bueno, ¿qué será de esa evolución? ¿Y qué será? A ver si es que le permitimos a este planeta que vive otros 4.500 millones de años, que lo dudo muchísimo, porque somos unos animales, ¿en qué nos convertiremos, no? Y si eso es parte de esa evolución normal y natural. Entonces, creo que las preguntas son muchísimas, ¿no? Las explicaciones son muchísimas. También te voy a decir una cosa, creo que fehacientemente no tenemos una explicación ni de una cosa ni de la otra, ¿no? Ni un time-lapse de un lado ni del time-lapse del otro. De hecho, los conceptos de vida es dentro de cada paradigma. Uno se mueve solamente por verdades absolutas, que cuando cambia el paradigma, cambian esas verdades. Y dentro de cada paradigma el ser humano está dispuesto a asesinar a quien fuere por cualquier persona que piensa fuera de ese paradigma. Claro. Lo podemos ver en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, hoy la ciencia nos ha llevado a un lugar en donde yo creo que las verdades absolutas cada vez son más débiles o más relativas. De hecho, hablamos de la matemática como el idioma del universo, pero hablamos de las leyes de la física y de golpe no está tan claro, no hay tanta gente que lo entienda, pero la física clásica y la física cuántica se contradicen. Totalmente de acuerdo. Estamos entrando en un terreno muy complejo. Pero me parece que te hace hacer preguntas igual. Yo te he visto Sí. acercarte a estos temas muchísimas veces. Sí, sí. Y me gusta además de todo, me parece maravilloso. Y me parece que además, a ver, por propia convicción, y segundo, porque creo que a la audiencia le interesa. De verdad les interesa, les fascina este tipo de cosas. Entonces, por esa doble finalidad. El no poder responderlo. Sí, claro. No, y yo creo que, bueno, tenemos muchas más cosas que no podemos responder en todos los sentidos en este mundo que las que sí podemos responder. Hermano, gracias. Es un gusto estar contigo, querido Jorge. Esto es lo paranormal, es escuchar a cada persona, es tratar de entender. ¿Por qué? Porque no hay verdades absolutas, por lo menos eso es lo que creo yo. Las verdades están muy lejos de ser absolutas, la historia nos lo ha demostrado. Y cuando hablamos de lo paranormal, de lo que está fuera de la normalidad, lo que está más allá de la biblioteca que conocemos, es donde nos enfrentamos de manera directa con todas estas preguntas que tal vez en algún momento podamos responder, pero al día de hoy es imposible. Gracias y buenas noches. Excelente. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.